Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más desde el hogar, trabajando para el Señor, ante la imposibilidad de asistir a la iglesia, de poder congregarnos. eh, Físicamente no estamos cerca, pero en el Señor, en el Espíritu, sí estamos cerca a través de la palabra, a través de su palabra. Y en tiempos, ¿cierto?, donde necesitamos más palabra de Dios, necesitamos compartir, necesitamos ser bendecidos a través de ella. Y la palabra de Dios es bendita. Y yo alabo al Señor en esta tarde porque me concede el privilegio de poder eh, compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y estamos trabajando en el libro de eh, el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos. Estamos trabajando los discursos de Jesús camino a Jerusalén. Y estos discursos tenían por objetivo ir preparando a los discípulos, ¿ya?, en forma, digamos, en su liderazgo, para poder guiar la iglesia que había de venir. Y de entregarles virtudes de armonía, de trabajo en equipo, de amor hacia los demás, con el fin, ¿cierto?, de poder edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, uno de esos relatos lo tenemos en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Estamos trabajando los evangelios sinópticos. Y leo el libro de Marcos en el capítulo 9, verso 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que después hable mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En el libro de Lucas, en el capítulo 9 también, versos 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Palabra del Señor. Vemos acá una escena donde un hombre anónimo, un exorcista, porque echaba fuera demonios, pero lo hacía en el nombre de Jesucristo. Y fue sorprendido por los discípulos, y los discípulos se lo prohibieron. A ver, tú no estás con nosotros, por lo tanto tienes prohibido ejercer este trabajo que estás haciendo. Entonces, Juan le cuenta a Jesús, y Jesús dice: no, se lo prohibáis de ninguna manera. ¿Por qué se lo prohíben? Si ninguno que haga milagros en mi nombre va a hablar mal de mí. ¿Qué podemos ver ahí? Una actitud de los discípulos, una actitud sectarista, una actitud de intolerancia. En ellos se estaba formando el germen de la intolerancia eclesiástica, de esa intolerancia que la ha hecho tan mal a la iglesia por siglos, que la ha ido dividiendo, la ha ido desprestigiando, han pasado un montón de cosas, porque nos hemos sido capaces de entendernos, de amarnos y de aceptarnos tal cual y somos. No hemos sido capaces de aceptarnos. Entonces, ya los discípulos, en ellos estaban haciendo este germen. ¿Cuántas iglesias hoy día, cuántas congregaciones no nos dicen: a ver, vente para mi iglesia porque aquí está la verdad, aquí se predica la verdad, acá Dios sana, acá Dios se manifiesta? No, con ese pastor no te vayas, con esos hermanos no, porque son aquí, son allá, qué sé yo. Y nos creemos dueños de la verdad, siendo que una iglesia que puede estar en el campo o en la cordillera o en el desierto, donde sea que esté, si alaban al Señor, Dios está ahí. Dios está ahí. Y en este caso, los discípulos tuvieron esa actitud. No puedes, tienes prohibido. Pero Jesús viene y le aclara las cosas antes que ellos sigan equivocando el camino. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que obre milagros en mi nombre y que después hable mal de mí. Entonces,
los discípulos, habían pasado por alto una cosa muy importante, que es que para obrar milagros y para hacer obras en el nombre de Jesús, el hombre o la mujer tiene que haber conocido a Jesús, tiene que haber aceptado a Jesús en su corazón y tiene que haber creído en Jesús. Este hombre, no aparece su nombre en la Biblia, pero no era un fraude, no era un mentiroso, porque era capaz. Dios le usaba, Dios le daba la autoridad para echar fuera demonios. Por lo tanto, era un creyente, era alguien que entre la multitud, que cuando Jesús predicaba, había aceptado a Cristo. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, que es todo lo contrario, y que nos podemos dar cuenta de esta diferencia de la comunión con Cristo, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el verso 13 en adelante. Jesús usaba a Pablo con gran poder. Dice la palabra en el verso 12 que tomaban los paños de él, sus vendas, sus delantales, y se llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanos. Echaban fuera, los demonios se iban. O sea, Dios usaba con gran virtud y poder al apóstol Pablo. Y dice lo siguiente: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí tenemos un ejemplo, que la diferencia con este otro hombre es que ellos no pudieron sacar el demonio de ese hombre. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo? Es que en este hombre anónimo, al cual los discípulos habían prohibido ejercer, ¿ya?, seguir echando fuera demonios en el nombre de Jesús, tenía a Cristo en su corazón. Estos otros no tenían a Cristo. Eran unos desordenados, eran unos mentirosos, que creyeron que invocar el nombre de Jesús era tan simple como llegar y hablar. Para poder obrar milagros, volvemos a decir lo mismo, y poder ser usado por Dios, tenemos que primero que nada haber creído en Cristo y haber entregado nuestra vida a Él, y tener fe en que Él obrará milagros, y creer en su nombre, creer en la palabra de Dios. Pero estos no, estos eran desordenados. El demonio dijo: ¿ustedes quiénes son? Si el demonio los conoce, el reino de las tinieblas conoce, ¿ya?, conoce todo lo que pasa, nos conoce a nosotros, sabemos si estamos sometidos o no a la autoridad superior, que es la palabra de Dios. Sabe con quién está tratando, y aquí sabía con quién estaba tratando, con unos mentirosos. Entonces, ahí podemos ver otro ejemplo que dista totalmente de lo que estamos hablando acá. Este hombre sí, Dios lo usaba, no era un fraude, pero los discípulos se lo estaban prohibiendo. Entonces, pero Jesús en su momento ordenó las cosas y le dijo: no, déjenlo. Y nos podemos dar cuenta que Jesús lo dejó que predicara el evangelio porque era uno de él. Lo que pasa es que no estaba con él físicamente. Los discípulos creían que no podía ser así. Pero ¿cuántos hay hoy día que predican el evangelio que ni siquiera conocemos? Que hacen misión, que hacen trabajos sociales y así predican el evangelio. ¿Y acaso no valen igual que nosotros? ¿Acaso no es el mismo evangelio que predican ellos que el que predicamos nosotros? ¿Por qué esta intolerancia? Lamentablemente, como dije anteriormente, eso nos ha ido dividiendo y ha ido debilitando el testimonio de la iglesia. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Hay un teólogo de apellido Trenchard que dice que debemos aceptar y reconocer las manifestaciones del Espíritu Santo donde quiera que se den, donde quiera que se produzcan, sin escandalizarnos, porque los siervos, ¿cierto?,
del Señor en cuestión no nos sigan a nosotros, no sean de mi corporación, no usen mi uniforme, no se peinen igual que yo, no se vistan igual que yo. ¿Por qué? Si las dos condiciones para que Dios obre milagros y Dios se manifieste, primero que nada, es que se exalte el nombre de Cristo en la iglesia y se respete y se predique en la palabra de verdad. Entonces, yo puedo ver obras y milagros en una iglesia del campo, de la ciudad, del desierto, del sur, del norte, del oeste, de Argentina, de donde sea. Son igual que yo, porque también han conocido el nombre de Jesucristo. Y la diferencia es que son distintos en forma. ¿Sí? Hay formas de alabar al Señor muy distintas. Hay músicas muy distintas. No, allá cantan rancheras, no, acá cantan cumbia, no, acá son fome, son lentos, que esto, que lo otro. Pero todos alabamos al mismo Señor. ¿Por qué tenemos que fijarnos en las formas? Ahora, tenemos que predicar la palabra de verdad. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, 29 y 30, dice lo siguiente. Capítulo 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo está advirtiendo que van a haber hombres y mujeres también que van a hablar herejías, que se van a desviar de la palabra del Señor. Ojo con eso, dice él. Por lo tanto nos dice que una condición para que Dios se manifieste es predicar la palabra de verdad. Otra condición importante es que esos mismos que servimos a Dios, que predicamos, que enseñamos, que hacemos todas las cosas en la iglesia, nuestra vida sea consecuente con lo que estamos haciendo, con lo que predicamos, con lo que enseñamos. No sea que nos pase como en el libro de Mateos, en el capítulo 7, en el verso 22 y 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todos aquellos que hoy día trabajan, hay muchas personas que han trabajado en la obra, que se han esforzado, que Dios las ha usado en milagros, en sanidades, pero con el tiempo se cansan y dejan de perseverar, dejan la obra tirada y se desvían del camino. A ellos, dice el Señor, les dirá en el día final: apartados de mí, hacedores de maldad. Es por eso que Dios nos llama a ser consecuentes también entre lo que decimos, entre lo que predicamos y enseñamos y la vida que llevamos como cristianos. En conclusión, en esta reflexión podemos decir dos cosas. Una, Cristo nos recuerda en esta escena que no somos los únicos, que somos muchos los que confesamos a Cristo, de distintas formas, lenguas, de distintas formas de vestir, de trabajar, de hacer, de alabar, de cantar, de servir, pero todos estamos unidos por un solo espíritu. Por lo tanto, Dios me invita a mí y la palabra me exhorta y me dice: aprende a tolerar. Que tiene una iglesia en 2 cuadras más allá y que exalta el nombre de Cristo y que predica la palabra es igual que tú. Por lo tanto, no tiene por qué haber distancias ni diferencias con aquellos hermanos. Y por otro lado, que debemos predicar la palabra de verdad y ser luz de este mundo. Esa es otra conclusión a través de nuestro testimonio, ¿cierto? Predicar la palabra de verdad, pero a la vez ser consecuentes con aquella palabra. Que Dios les bendiga. Espero en una próxima oportunidad compartir una nueva palabra con ustedes en este tiempo de distancia social que le llaman en la televisión, poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios ayude a sus familias, que Dios nos proteja
también nosotros tenemos que cuidarnos. Así que esto ha sido el estudio de hoy y muchas gracias. Que Dios le bendiga.